Todo niño llega al mundo con una cualidad de presencia que los adultos, que lo rodean muchas veces, describen como luminosa, como si hubiera algo en el niño recién llegado que aún no hubiera sido completamente cubierto por el peso de existir en el mundo físico. Una translucidez que era perceptible en los ojos, en la calidad de la atención, en la manera de recibir experiencias con una especie de apertura que los adultos ya no podían reproducir con la misma naturalidad. Esta cualidad rara vez se investiga seriamente porque la cultura moderna la trata simplemente como la inocencia de la inexperiencia, como el estado transitorio de un ser que aún no había aprendido lo suficiente para ser opaco como lo son los adultos. Rudolf Steiner vio esta cualidad de una manera radicalmente diferente, y lo que vio fue a la vez más preciso y más inquietante de lo que cualquier explicación de la inocencia de la inexperiencia podría captar. Lo que estaba presente en el niño recién llegado era el eco, aún no completamente disuelto de su origen, el recuerdo no de experiencias específicas que pudieran verbalizarse, sino de una forma de ser que había sido cultivada en el mundo espiritual entre encarnaciones y que la vida en el mundo físico cubriría progresiva y necesariamente. La pregunta que esta comprensión suscitó inmediatamente fue la misma que eventualmente enfrentó cualquier ser humano que hubiera pensado en la reencarnación. Si el alma había existido antes, si había pasado por encarnaciones anteriores y acumulado experiencias a lo largo de una trayectoria espiritual que precedió mucho al nacimiento actual, ¿por qué no se recordaba esta trayectoria? ¿Por qué los seres humanos llegaban a cada encarnación sin acceso a los recuerdos de vidas anteriores, sin la capacidad de decir quiénes habían sido, qué habían vivido, qué habían aprendido y qué habían dejado incompleto en las encarnaciones que precedieron a la actual? ¿Por qué el olvido era tan completo, tan sistemático, tan aparentemente perfecto en su función de crear en cada vida un comienzo que parecía absolutamente nuevo? Steiner tenía una respuesta a esta pregunta que no era ni la respuesta de una fatalidad inexplicable, ni la respuesta simplista de que el olvido sería una especie de misericordia que libraría al alma del peso de todas las vidas anteriores. La respuesta que había encontrado a través de su investigación espiritual era precisa, estructurada y conectada con una comprensión más amplia del papel que jugó la encarnación en la evolución espiritual del ser humano y del cosmos. El olvido de vidas pasadas era obra de un ser espiritual específico, de una entidad de la jerarquía angélica, cuyo trabajo era precisamente asegurar que el alma llegara a cada nueva encarnación con la conciencia suficientemente velada para que el desarrollo que esa encarnación necesitaba producir pudiera ocurrir de manera genuina, libre, no determinada por la memoria, de lo que había sido antes. Este ser fue lo que Steiner identificó, en diferentes obras y en diferentes contextos, como el guardián del umbral, pero en un rol específico y distinto de otros roles que el mismo guardián desempeñó en el camino del desarrollo espiritual consciente. En el papel que era relevante para la cuestión de la conciencia infantil y las vidas pasadas, el guardián operaba en el umbral entre el mundo espiritual y el mundo físico en el momento de la encarnación, creando el velo que cubría la memoria de vidas anteriores antes de que el alma descendiera para habitar el cuerpo que había elegido. Y esta operación no fue arbitraria ni simplemente burocrática en el sentido de un mecanismo espiritual que funcionaba automáticamente sin ninguna razón más profunda. Fue un acto de amor, de una inteligencia que entendió lo que era necesario para que el desarrollo continuara de una manera que sirviera a la evolución del ser y de la humanidad en su conjunto. Para comprender por qué el olvido era un acto de amor y no de privación, era necesario entrar en contacto con lo que Steiner enseñaba sobre la naturaleza del desarrollo espiritual y sobre lo que la encarnación debería producir y que el mundo espiritual no podía producir con la misma calidad. La libertad era el concepto central. Steiner vio el desarrollo de la libertad genuina como el objetivo más alto de la fase actual de la evolución humana. Y la libertad que se estaba desarrollando no era ni la libertad abstracta de un ser que nunca había encontrado obstáculos, ni la libertad arbitraria de alguien que simplemente hacía lo que quería, sin tener en cuenta lo que era verdadero o bueno. Era la libertad de un ser que había encontrado obstáculos, que los había superado, que había llegado al punto en que sus elecciones surgían no del condicionamiento o la necesidad, sino del reconocimiento interno más profundo de lo que era genuinamente bueno, verdadero y hermoso. Esta libertad debía ganarse, no recibirse, y la conquista exigía que cada encarnación comenzara sin el peso determinante de las encarnaciones. Los anteriores influyen en las decisiones que se tomarán.
Si un ser humano llegara a una nueva encarnación con memoria completa de todo lo que había sido y hecho en encarnaciones anteriores, con toda la carga de identidades pasadas, de compromisos asumidos, de relaciones establecidas, de patrones que se habían creado, la nueva encarnación no sería un nuevo comienzo, sino la continuación directa del anterior. Y las elecciones que se harían estarían determinadas por esta continuidad, en lugar de surgir de la libertad que se suponía que la nueva encarnación haría posible. El olvido creó el espacio para la libertad, el espacio en el que el ser podía encontrar las situaciones de la nueva vida sin el peso determinante de quién había sido antes, y en el que las elecciones que hacía en ese encuentro eran genuinamente suyas, genuinamente libres, contribuyendo genuinamente al desarrollo que el karma había identificado como necesario para ese punto de la trayectoria. El ser angélico que custodiaba este umbral y aseguraba que la memoria permaneciera velada cumplía, por tanto, una función esencial para la realización del propósito más profundo de cada encarnación. No le estaba robando a un ser humano algo que por derecho le pertenecía. Estaba protegiendo las condiciones sin las cuales lo más valioso que cada encarnación podía producir, el desarrollo de las cualidades espirituales logradas con libertad y conciencia, simplemente no sería posible. Era un guardián no en el sentido de alguien que impide la entrada, sino en el sentido de alguien que crea las condiciones para que aquello que se busca para entrar pueda encontrarse genuinamente. El niño recién llegado al mundo todavía portaba, en los primeros meses y años de vida, algo que Steiner describió como el halo de la prenatalidad, el campo espiritual que había rodeado al ser en el mundo espiritual antes de la encarnación y que aún no había sido completamente disuelto por la progresiva densificación que producía la vida en el cuerpo físico. Por eso los bebés y los niños muy pequeños a menudo tenían esa cualidad de presencia que los adultos percibían como luminosa, sin poder explicar completamente qué querían decir con ese término. No era la proyección romántica de una inocencia imaginaria. Era la percepción, aunque imprecisa e inarticulada, de algo real que estaba presente en el campo espiritual del niño, algo que había sido traído del mundo del que venía, y que la vida en el mundo físico se disolvería progresivamente, especialmente durante los primeros 7 años, y sería reemplazada por la conciencia que sería característica de la vida encarnada. Steiner describió los primeros 7 años de vida como el periodo en el que el niño realizaba lo que llamaba el trabajo más profundo de la encarnación. El proceso por el cual el yo espiritual se vinculaba progresivamente con el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo astral, de maneras que creaban la configuración específica de fuerzas que sería la constitución espiritual de ese ser durante esa encarnación. Fue un proceso que ocurrió en su mayor parte fuera del alcance de la conciencia, en los niveles más profundos y sutiles del ser, y que tuvo implicaciones para el desarrollo de toda la vida que rara vez fueron entendidas por la pedagogía o la medicina convencional con la profundidad que Steiner consideraba necesaria. Durante este periodo de encarnación progresiva, hubo momentos en que el velo que el guardián había creado se hizo momentáneamente más delgado, cuando algo de lo que había sido antes de la encarnación salió a la superficie en formas que los niños a menudo expresaban, pero que los adultos rara vez sabían cómo recibir sin romantizar o descartar. El niño, de 2 o 3 años, que hablaba de una familia diferente que había tenido, que describía con detalles específicos una vida en un lugar que nunca había visitado en esta encarnación, que reconocía con certeza que parecía trascender cualquier experiencia que hubiera tenido en su vida actual con alguien que nunca había conocido en esta vida. Estos niños a menudo expresaban algo que tenía realidad espiritual, recuerdos de encarnaciones anteriores que aún no habían sido completamente cubiertos por el trabajo del guardián, que afloraban en la ventana de permeabilidad que los primeros años de vida proporcionaron ante el velo. Cayó, volverse completamente sólido. Steiner no propuso estimular o profundizar estos recuerdos, lo que contradeciría completamente la lógica del papel del guardián que había descrito. Pero propuso que debían ser recibidos con una calidad de atención que no los suprimiera con escepticismo inmediato, ni los ampliara artificialmente, sino que simplemente los recibiera con la seriedad que merecían como expresiones de una realidad espiritual que la ciencia convencional aún no había aprendido a abordar adecuadamente. El niño que expresaba recuerdos de vidas pasadas estaba comunicando algo real, y la calidad de la respuesta que los adultos que lo rodeaban ofrecían a esta comunicación era importante. O tuvo consecuencias en la forma en que el niño se relacionaba con su propia vida interior a lo largo del desarrollo posterior. La labor del guardián del umbral no termina con el nacimiento ni con los primeros años de vida. Continuó durante toda la vida encarnada, manteniendo el velo que protegía a la conciencia ordinaria de un acceso para el que aún no estaba preparada.
Y aquí estaba uno de los aspectos de las enseñanzas de Steiner que requería más cuidado para ser comprendido sin distorsiones. The Guardian no bloqueaba el acceso a vidas pasadas de forma permanente e irremediable. Bloqueó el acceso automático y no trabajado, que llegaría sin la preparación necesaria para ser realmente útil para el desarrollo. El acceso que iba acompañado de un desarrollo espiritual adecuado, la transformación de las cualidades internas que hacían al ser capaz de utilizar el conocimiento de vidas pasadas de una manera que sirviera al desarrollo, en lugar de crear nuevos obstáculos para él, este acceso era algo que el camino espiritual podía hacer posible progresivamente. Fue precisamente esto lo que Steiner describió como parte de lo que sucedió en el camino de la iniciación espiritual, que había elaborado con tanta precisión en obras como Cómo adquirir conocimiento de los mundos superiores y la ciencia oculta. El desarrollo progresivo de las facultades de percepción espiritual que permitió al ser humano, cuando estaba suficientemente desarrollado, encontrarse conscientemente con el guardián del umbral, comprender el trabajo que estaba realizando y, finalmente, con la madurez espiritual adecuada, percibir a través del velo que protegía la memoria de encarnaciones pasadas de maneras genuinamente esclarecedor del desarrollo actual, en lugar de simplemente curioso o gratificante para el ego. El encuentro consciente con el guardián del umbral fue descrito por Steiner como uno de los momentos más significativos y exigentes del desarrollo espiritual, precisamente porque el guardián no permitía que el ser humano pasara más allá de su actual nivel de conciencia sin que lo que quedaba atrás, los patrones no trabajados, las cualidades no transformadas, los aspectos del propio ser que habían permanecido en la sombra de la conciencia, fueran primero reconocidos y confrontados. The Guardian mostró al ser humano lo que realmente era, sin las idealizaciones y defensas que mantenía la conciencia ordinaria, y este encuentro podría ser aterrador para cualquiera que no hubiera desarrollado la suficiente honestidad y el suficiente coraje espiritual para afrontar esta visión sin ser destruido o desviado por ella. La relación entre el trabajo del guardián y la memoria de vidas pasadas reveló una de las lógicas más profundas del desarrollo espiritual que Steiner describió. El acceso al pasado espiritual estaba disponible en proporción al grado en que el presente había sido suficientemente trabajado, no como premio o recompensa por un buen comportamiento espiritual, sino como consecuencia natural de un proceso de desarrollo en el que la capacidad de percibir claramente las dimensiones espirituales de la existencia creció a medida que las distorsiones producidas por el material no trabajado del cuerpo astral y del cuerpo etérico fueron progresivamente disueltas por el trabajo consciente de transformación interior. El ser que había transformado suficientemente su presente era el ser que había desarrollado los ojos para ver el pasado, porque los mismos obstáculos a la percepción espiritual que oscurecían el presente también oscurecían el pasado. Había una dimensión en la cuestión de las vidas pasadas y la conciencia infantil que Steiner desarrolló con especial cuidado y que conectaba al individuo con lo colectivo de maneras que eran especialmente relevantes para comprender la situación espiritual de la humanidad contemporánea. La cuestión de cómo el karma colectivo de una época se relacionaba con el karma individual de cada ser encarnado en ese momento. Los seres que llegaron al mundo en un momento histórico determinado no llegaron al azar. Había patrones de afinidad espiritual que determinaban qué seres se encontraban en qué períodos históricos, qué grupos de almas compartían encarnaciones simultáneas, qué configuraciones de karma individual y colectivo creaban el campo espiritual específico de un momento histórico determinado. La época moderna, que Steiner analizó con la atención que prestaba a cada cuestión que consideraba espiritualmente significativa, fue una época que había desarrollado, de una manera sin precedentes, la capacidad analítica y la conciencia de la individualidad separada, que había producido la ciencia y la tecnología que transformaron las condiciones materiales de la vida humana, y que al mismo tiempo había creado un aislamiento espiritual entre los seres humanos que tampoco tenía precedentes. El ser humano moderno, que había desarrollado plenamente la conciencia de la individualidad separada, estaba en relación con otros seres de una manera muy más atomizado que el ser humano de épocas anteriores, que había habitado formas más inmediatas de conciencia colectiva, que había experimentado la pertenencia a grupos, a tradiciones, a corrientes espirituales de maneras que los seres modernos rara vez fueron capaces de reproducir con la misma intensidad. Esta atomización tenía una relación directa con la cuestión de las vidas pasadas y el olvido que garantizaba The Guardian. Los seres humanos que se encontraron en la modernidad eran a menudo seres que habían recorrido juntos trayectorias espirituales en épocas anteriores, que habían desarrollado conexiones y patrones de relaciones que abarcaban múltiples encarnaciones, y que llegaron al presente sin una memoria consciente de estas conexiones, pero con algo que Steiner llamó reconocimiento espiritual latente,
una tendencia a que ciertos encuentros tengan una cualidad que no se correspondía completamente con la historia que las personas involucradas podían rastrear en esta vida. Conocer a alguien que inmediatamente me pareció familiar de una manera que iba más allá de la explicación por personalidad o compatibilidad de temperamentos. La relación se desarrolló con una profundidad y urgencia que la breve historia de esta vida no explicaba del todo. La sensación de que ciertos encuentros eran de alguna manera necesarios, que había algo que debía suceder en esa relación que estaba más allá de la lógica de las relaciones que proporcionaba el presente. Steiner vio en estos fenómenos, reconocibles para cualquiera que hubiera prestado suficiente atención a la calidad de sus propios encuentros, los ecos del karma compartido que el velo del guardián no borraba por completo. El velo protegía la memoria explícita de encarnaciones anteriores, las narrativas y eventos específicos que habían creado las conexiones, pero no borró las fuerzas espirituales que estas conexiones habían generado, que continuaron operando en el plano espiritual y que se expresaron en el plano físico como las cualidades de reconocimiento y urgencia que marcaron los encuentros kármicos más significativos. El niño que llegó al mundo y que todavía llevaba, en los primeros años de vida, una mayor permeabilidad al mundo espiritual que la que sería característica de su vida adulta, percibía estas conexiones con una inmediatez que los adultos que lo rodeaban muchas veces no podían lograr. El niño pequeño que se relacionaba con ciertas personas con una intimidad que contradecía completamente la brevedad del encuentro en esta vida, que manifestaba hacia ciertas figuras una confianza o un miedo que no tenía explicación en la historia de esta encarnación, que buscaba o evitaba a ciertas personas con una certeza que parecía provenir de algún lugar más profundo de lo que la experiencia presente podía justificar, respondía a menudo a fuerzas kármicas que el velo del guardián había vuelto imperceptibles a la conciencia adulta, pero que la permeabilidad de los primeros años de vida todavía dejaba parcialmente fuera. Accesible. Este aspecto del desarrollo infantil tuvo implicaciones pedagógicas que Steiner desarrolló con la seriedad que merecía el tema. La pedagogía Waldorf, que había creado a partir de su investigación espiritual sobre la naturaleza del desarrollo humano, se basó en el entendimiento de que las diferentes etapas del desarrollo de un niño correspondían a diferentes configuraciones del campo espiritual que había sido traído del mundo prenatal y estaba siendo transformado progresivamente por la encarnación. Los primeros 7 años, en los que tuvo lugar el trabajo de encarnación más profundo y en los que el cuerpo físico fue el foco principal del desarrollo espiritual, requirieron un ambiente pedagógico que respetara la naturaleza de este trabajo y que no impusiera al ser aún en proceso de encarnación plena las exigencias intelectuales que solo serían apropiadas después de que el proceso de encarnación hubiera avanzado lo suficiente. El segundo periodo de 7 años, desde los 7 hasta los 14 años, fue el periodo en el que el cuerpo etérico, que había sido liberado del trabajo de construcción del organismo físico que había dominado la primera fase, se convirtió en el foco principal del desarrollo, y en el que las fuerzas que se habían empleado en la construcción física ahora podían estar disponibles para el aprendizaje de una manera que antes no había sido posible. Y el tercer periodo, de los 14 a los 21 años, fue el periodo en el que el cuerpo astral se convirtió en el foco, en el que las fuerzas que habían estado dormidas en él despertaron con la pubertad y crearon las condiciones para una forma de desarrollo cualitativamente diferente de las dos fases anteriores. En cada una de estas fases, la relación con lo traído de vidas pasadas fue diferente, y la obra del guardián tuvo una expresión diferente. En la primera fase, el velo era más delgado, y la permeabilidad al mundo espiritual que aún estaba presente creó las condiciones para la expresión espontánea de elementos de las vidas del pasado, problemas que a veces manifestaban los niños muy pequeños. En la segunda fase, el velo se volvió más sólido, pero las cualidades que se habían desarrollado en encarnaciones anteriores continuaron presentes no como recuerdos explícitos, sino como talentos, disposiciones y facilidades que surgieron en el aprendizaje, con una naturalidad que no podía explicarse completamente por la herencia genética y la educación recibida en esta vida. En la tercera fase, las cualidades de encarnaciones anteriores se expresaron aún más visiblemente en las orientaciones profundas del joven emergente, en los valores, sensibilidades y formas de amor que eran claramente más que el producto exclusivo de las experiencias de esta vida. La relación entre el olvido creado por The Guardian y lo que persistía a pesar de ese olvido era, por tanto, mucho más compleja y mucho más rica que la simple idea de que las vidas pasadas eran completamente inaccesibles. Lo que el guardián custodiaba era la memoria narrativa explícita,
la capacidad de decir en primera persona lo que había sucedido en encarnaciones anteriores, como si esos acontecimientos fueran recuerdos de esta vida. Lo que no podía ser velado era la sustancia espiritual que se había desarrollado a lo largo de estas encarnaciones, las cualidades, fuerzas, capacidades y orientaciones que constituían lo que era el ser humano en lo más profundo de su ser, y que llegaban a cada nueva encarnación no como recuerdos, sino como naturaleza, como la configuración de fuerzas espirituales que determinaban cómo ese ser percibía, cómo amaba, cómo aprendía, cómo se relacionaba, cómo desarrollaba a lo largo de su nueva vida las capacidades que había traído consigo del camino que había tomado antes. El niño prodigio que demostraba capacidades en algún dominio que simplemente no podía explicarse por la experiencia de esta vida era, desde la perspectiva de Steiner, una expresión especialmente visible de algo que estaba presente en todo ser humano de manera más o menos acentuada, el acceso a las fuerzas que habían sido desarrolladas en encarnaciones anteriores y que llegaban a la nueva encarnación como dones, como facilidades, como formas de percepción o habilidades que eran genuinamente producto de una trayectoria que precedió a esta vida. Y el ser humano común y corriente que no demostraba dones especialmente visibles llevaba igualmente las fuerzas de encarnaciones anteriores, solo que de maneras menos dramáticamente evidentes, pero no menos reales en su influencia sobre el desarrollo y la calidad de la experiencia interior. También hubo una dimensión que Steiner desarrolló específicamente en relación con la cuestión del ángel que guardaba la conciencia de vidas pasadas y que conectaba todo esto con la cuestión de la misión y el propósito de cada encarnación. The Guardian no se limitó a vigilar el pasado. Veló el pasado, precisamente, de manera que crearon las condiciones para que el futuro que la encarnación iba a producir pudiera ser genuinamente nuevo, genuinamente libre, genuinamente contributivo a algo que no había existido antes. El olvido no es solo una protección para los seres humanos contra el peso del pasado. Era la condición de posibilidad de una creatividad espiritual genuina, de la posibilidad de que cada encarnación introdujera en el tejido de la existencia algo que no había estado allí antes, algo que emergería de la libertad del ser que había encontrado las condiciones de su encarnación sin estar determinado por ellas, de la manera que la memoria completa haría imposible evitar. Desde esta perspectiva, no recordar que una vez estuviste aquí no era simplemente una afirmación de que habías vivido antes. Era la afirmación de algo más preciso y más exigente, que lo que eres ahora es producto de donde has estado, que las fuerzas que percibes en ti son las fuerzas que has desarrollado a lo largo de una trayectoria que esta vida no explica del todo, que los encuentros que parecen más significativos tienen un peso que va más allá de la historia que esta encarnación puede trazar, y que el trabajo que esta vida te presenta es el trabajo que la ley espiritual identificó como el siguiente necesario en la trayectoria de este ser específico que llegó aquí con todo lo que había acumulado, y que el guardián vigilaba con la precisión de quien sabe exactamente cuánto vellón se necesita para que lo que hay que desarrollar pueda desarrollarse en libertad. El ángel que bloquea la memoria no es un obstáculo para el desarrollo, es la condición más fundamental de su posibilidad. Steiner desarrolló con especial precisión un aspecto especialmente relevante para comprender la relación entre la conciencia infantil y las vidas pasadas, el papel específico de lo que llamó los seres angélicos personales de cada ser humano. Cada ser humano tenía, desde la perspectiva de la jerarquía espiritual que Steiner describió constantemente a lo largo de su obra, un ángel personal que acompañaba su trayectoria a través de las encarnaciones, que estaba presente como guía, y guía que operaba en los niveles más profundos de la conciencia, y que llevaba la memoria de toda la trayectoria espiritual de aquel ser de una manera que la conciencia diurna del ser humano encarnado no llevaba. Este ángel personal, al que algunas tradiciones llamaban ángel de la guarda, no era una creación de la imaginación religiosa popular, sino una realidad espiritual que había investigado con la precisión que dedicaba a todos los fenómenos del mundo espiritual. La relación entre el ángel personal y la memoria de vidas pasadas fue directa y fundamental. El ángel llevaba lo que el ser humano había olvidado al encarnar. No solo el recuerdo de los eventos específicos de encarnaciones anteriores, sino la comprensión del propósito que se había identificado para la encarnación actual, las oportunidades específicas que el karma había creado, las relaciones kármicamente significativas y los patrones que necesitaban transformación. El ángel era, en cierto sentido, el archivero vivo de la trayectoria espiritual de cada ser, el guardián de la memoria que el guardián del umbral había protegido de la conciencia diurna y que sería progresivamente devuelta al ser a medida que avanzaba el desarrollo espiritual.
Esta perspectiva arrojó una luz diferente sobre fenómenos que la mayoría de las personas habían experimentado, pero que rara vez eran capaces de enmarcar adecuadamente. Los momentos de guía interior que llegaban con una claridad que trascendía lo que el propio pensamiento había producido, las intuiciones sobre el camino correcto a seguir que eran más profundas y confiables que cualquier razonamiento que un ser humano pudiera ofrecer como justificación para ellas, los momentos de reconocimiento sobre el significado de una situación o un encuentro que llegaban con una certeza que no dependía de la evidencia que la conciencia ordinaria pudiera exigir. Estos fenómenos eran, desde la perspectiva de Steiner, expresiones de la comunicación del ángel con el ser humano que protegía, comunicaciones que llegaban no como mensajes verbales, sino como cualidades de experiencia, como tonos de sentimiento, como orientaciones que se revelaban más a menudo en la quietud que en el ruido, más en la reflexión que en la actividad frenética. El niño pequeño, con su mayor permeabilidad al mundo espiritual, estaba en relación con el ángel personal de una manera más directa y menos mediada que la que sería característica de la vida adulta. La calidad de la guía interior que demostraron algunos niños, la capacidad de algunos bebés y niños pequeños para parecer comprender intuitivamente situaciones que su experiencia de esta vida no podría haberles enseñado, la confianza con la que ciertos niños reconocían lo que era genuinamente bueno o genuinamente dañino, en situaciones que los adultos que los rodeaban consideraban ambiguas, todo esto era, desde la perspectiva de Steiner, una expresión de una relación con el ángel personal que aún no había sido completamente mediada por las estructuras de pensamiento y juicio que la vida encarnada progresivamente desarrolló. Había una poderosa implicación pedagógica de esta comprensión que la pedagogía Waldorf buscaba traducir en una práctica concreta. El entorno creado para el niño en los primeros años de vida debería ser un entorno que no interrumpiera prematuramente la relación con el ángel, que no superpusiera las estructuras del pensamiento intelectual a la permeabilidad espiritual antes de que el proceso de encarnación hubiera avanzado lo suficiente como para que esta superposición no fuera destructiva. El educador que Steiner tenía en mente para este periodo no era el instructor de conocimientos, sino el creador de un entorno que honraba lo que el niño traía consigo de donde venía, que le proporcionaba experiencias que correspondían al ritmo de su proceso de encarnación progresiva, que trabajaba con las fuerzas que estaban activas en cada fase del desarrollo, en lugar de intentar acelerar un proceso que tenía su propia ley orgánica interna. El juego que dominó los primeros años de vida en la pedagogía Waldorf no fue la ociosidad pedagógica ni la concesión a las preferencias naturales del niño. Era la forma de actividad que correspondía a la naturaleza del trabajo que el niño estaba realizando en esos años, el trabajo de encarnarse, de explorar las posibilidades del mundo físico a través de una actividad imaginativa que todavía llevaba dimensiones del mundo espiritual del que había venido, de desarrollar a través del movimiento y la manipulación de materiales físicos la relación con el cuerpo y el mundo que sería la base de todo aprendizaje posterior. El niño que jugaba con total absorción estaba haciendo un verdadero trabajo espiritual, y la pedagogía que interrumpía este trabajo prematuramente para reemplazarlo con instrucción intelectual estaba interfiriendo con un proceso que tenía sus propias necesidades y su propio ritmo que no podía acelerarse arbitrariamente sin consecuencias para el desarrollo posterior. La cuestión de los recuerdos de vidas pasadas que ciertos niños expresaban en los primeros años de vida, que había sido cada vez más documentada, y la seriedad de investigadores como Ian Stevenson y Jim Tucker, fue tratada por Steiner de una manera que creó una imagen mucho más rica que la que podría ofrecer cualquier explicación puramente psicológica o puramente espiritual. No eran simplemente expresiones de imaginación creativa, que era una de las explicaciones que a menudo preferían los adultos escépticos. Tampoco era solo una prueba de que las almas reencarnaban, que era la lectura que a menudo querían hacer los defensores de las vidas pasadas. Eran expresiones de un fenómeno específico y temporal, la ventana de permeabilidad de los primeros años de vidas en la que el velo del guardián aún no había alcanzado todo su espesor, en la que la memoria de vidas pasadas emergía fragmentariamente antes de ser cubierta progresivamente por el proceso de encarnación que avanzaba con el desarrollo físico, etérico y astral del niño. El hecho de que estos recuerdos tiendan a desaparecer naturalmente alrededor de los 5 o 6 años, que es precisamente el periodo en el que la encarnación en el cuerpo físico alcanza su plenitud inicial, y cuando el velo del guardián alcanza el espesor que será característico de la vida adulta ordinaria, fue para Steiner una confirmación precisa de la lógica que había descrito. No fue un olvido casual ni una desaparición inexplicable. Fue el cumplimiento del proceso que el guardián había iniciado en el momento de la encarnación,
y que llegó a su conclusión natural cuando el ser se hubo establecido lo suficiente en el mundo físico para que su desarrollo continuo requiriera la conciencia encarnada más sólidamente que el velo completo hacía posible. Pero algo persistió. Algo siempre persistió. No los recuerdos explícitos que el guardián había velado con precisión, pero las fuerzas que representaban esos recuerdos, la sustancia espiritual que se había construido a lo largo de las encarnaciones y que llegó a la nueva encarnación como la configuración de fuerzas que determinaron la naturaleza más profunda de ese ser. Y fue esta persistencia la que hizo que cada ser humano fuera irreductiblemente único, la que creó la individualidad de cada alma en formas que ninguna teoría puramente ambiental o puramente genética podría explicar completamente. No recuerdas dónde estabas antes, pero eso es lo que construyó mientras estuvo allí. Esta es la forma que el guardián preserva y que el ángel lleva. No la historia, sino la sustancia. No los eventos, sino las fuerzas que los eventos crearon. No el pasado como narración, sino el pasado como naturaleza. Y es esta naturaleza la que traéis, la que expresáis en cada elección, en cada amor, en cada forma de conocer y crear, y que el trabajo de esta vida os invita a reconocer, a profundizar y a convertiros cada vez más conscientemente en la expresión del ser que vinisteis a ser aquí. La cuestión de cómo se relaciona el trabajo espiritual consciente del ser humano adulto con el ángel personal y el umbral guardián fue algo que Steiner había articulado con una claridad que rara vez se encontraba en otras fuentes espirituales. El ángel que llevaba la memoria de la trayectoria pasada y guiaba el desarrollo presente no era un ser separado del que el ser humano recibía pasivamente guía. Era un ser cuya relación con el humano al que guiaba era fundamentalmente colaborativa, y la profundidad de esa colaboración dependía directamente del grado en que el ser humano había desarrollado la capacidad de percibir las comunicaciones del ángel y responder a ellas conscientemente en lugar de simplemente ser conmovido por ellas sin darse cuenta. El ser humano que había desarrollado las prácticas meditativas y de desarrollo interior que Steiner describió estaba desarrollando progresivamente precisamente esta capacidad. La capacidad de percibir la guía del ángel, de distinguirlos de los impulsos del cuerpo astral y del condicionamiento del yo menor, y de responder a ellos con una cualidad de conciencia que hacía que la colaboración fuera cada vez más efectiva. Y uno de los resultados de esta creciente colaboración fue, con el tiempo y con un desarrollo espiritual apropiado, el acceso progresivo a elementos de la misma historia espiritual que The Guardian había velado, pero ahora de una manera que fuera genuinamente útil para el desarrollo, en lugar de simplemente curiosa o potencialmente desestabilizadora. El ser humano que alcanzó un encuentro consciente con el guardián y atravesó este encuentro con la necesaria madurez espiritual, no encontró al otro lado un archivo de recuerdos de vidas pasadas que pudiera hojear como si se hojearan los capítulos de un libro. Encontró algo más sutil y profundo, una comprensión cada vez mayor del porqué del presente, de las razones más profundas por las que ciertas situaciones habían llegado a su vida, ciertas relaciones se habían formado, ciertas dificultades habían persistido, ciertos talentos habían surgido de forma natural. No encontró la narrativa de encarnaciones pasadas, sino la lógica del desarrollo que las había conectado, el hilo espiritual que las había atravesado a todas y llegó al presente como la trayectoria que había creado el ser que era ahora y que continuaba el desarrollo actual. Hubo un último aspecto que Steiner desarrolló en relación con la cuestión del ángel y las vidas pasadas que fue especialmente importante para comprender lo que estaba en juego en cada encarnación: la cuestión de la contribución. Cada ser humano que encarnó, con todo lo que trajo de encarnaciones anteriores y con todo lo que el guardián había velado para que esa encarnación pudiera ser genuinamente nueva, estaba llamado a hacer una contribución específica al desarrollo de la humanidad y del cosmos que ningún otro ser podría hacer exactamente de la misma manera, porque ningún otro ser había seguido exactamente esa trayectoria específica y había llegado exactamente a ese punto de desarrollo con exactamente esas fuerzas y esas posibilidades. No era necesario que la contribución fuera grandiosa ni visible públicamente. Podría ser la cualidad del amor que un ser aportaba a sus relaciones más cercanas, las cualidades de percepción y cuidado con las que atendía a quienes lo rodeaban, la forma de habitar su vida diaria con una profundidad de presencia que creaba en el entorno inmediato una cualidad diferente de la que existiría sin esa presencia. Cualquiera de estos aportes fue real y significativo en el plano espiritual, sin importar cuánta visibilidad tuvieran en el plano físico. Y la comprensión de que cada ser humano aportaba una contribución específica e irreemplazable
que había sido preparada a lo largo de una trayectoria que el guardián vigilaba pero no destruía, era una comprensión que transformaba el significado de cada vida encarnada de una serie de acontecimientos más o menos exitosos a un proyecto espiritual específico que tenía su propio y necesario lugar en la historia más amplia del desarrollo humano y cósmico. Por lo tanto, el ángel que guardaba la conciencia de vidas pasadas no era un guardián bloqueador, era un ser que preservaba, que llevó lo que el ser humano había logrado a través de todas las encarnaciones y que protegió ese logro de las interferencias, que crearía la memoria explícita prematura para que llegara el momento adecuado en el que pudiera reunirse con la conciencia que había desarrollado suficiente libertad para usarlo de una manera que realmente sirviera al desarrollo. No lo recuerdas, pero has estado aquí antes, y lo que trajiste de donde estuviste está presente en todo lo que eres, en cómo percibes, en cómo amas, en cómo sufres y en cómo superas el sufrimiento, en cómo encuentras lo bello y en cómo reconoces lo verdadero. Está presente como la naturaleza que traéis, mucho más profunda y más rica de lo que cualquier recuerdo explícito podría transmitir, y que el trabajo de esta vida os invita a ser cada vez más expresada, más plenamente habitada, más plenamente ofrecida al mundo que espera lo que solo vosotros, con toda vuestra trayectoria específica e irreemplazable, tenéis para dar. Había una última dimensión de la enseñanza de Steiner sobre esta cuestión que merecía ser tratada con la atención que su alcance exigía. La relación entre el olvido creado por The Guardian y el fenómeno del talento precoz, que se manifestaba con especial claridad en los niños. Cuando un niño de 4 o 5 años demostraba una capacidad musical que trascendía por completo lo que cualquier experiencia de esta vida podría haberle enseñado, o cuando un niño de 6 años revelaba una aptitud para las matemáticas, o la visualización espacial que iba mucho más allá de lo que la herencia genética y la estimulación ambiental podían explicar satisfactoriamente, la perspectiva de vidas pasadas ofrecía la explicación más coherente. Eran fuerzas que se habían desarrollado en encarnaciones anteriores y que llegaban a la nueva encarnación, no como memoria, sino como una capacidad ya formada, como una facilidad que el ser llevaba en su constitución espiritual y que se expresaba naturalmente cuando el ambiente proporcionaba las condiciones para que esta expresión sucediera. Steiner veía el talento precoz como uno de los fenómenos más informativos sobre la realidad de encarnaciones anteriores, porque hacía difícil ignorar la existencia de una continuidad espiritual que trascendía el nacimiento actual. Ciertos talentos estaban directamente relacionados con el desarrollo en encarnaciones específicas. La facilidad en un dominio particular era a menudo el producto de un intenso trabajo realizado en ese dominio en vidas anteriores, llegando al presente, como la herencia espiritual más inmediata y visible de ese trabajo. Pero había algo más allá del talento llegado de encarnaciones anteriores, algo más fundamental y presente en todos los seres humanos, independientemente de talentos especialmente visibles. La orientación moral fundamental, la disposición hacia el bien y el mal, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso. Esta guía era una configuración profunda de fuerzas espirituales que se habían desarrollado a lo largo de las encarnaciones y que llegaba a cada nueva vida como base moral sobre la que se construiría el desarrollo ético de esa encarnación. Llegó no como una regla externa a seguir, sino como una inclinación interna, como el sentido más profundo de dirección que llevaba el ser incluso antes de que comenzara cualquier instrucción moral, y que la educación de esta encarnación podía profundizar o desfigurar, dependiendo de cuánto se alineara con lo que el ser ya tenía en su constitución más profunda. El niño que demostraba este refinado sentido moral desde temprana edad no estaba siendo precoz en el sentido de desarrollar más rápidamente lo que los adultos le habían enseñado. Estaba expresando lo que había traído consigo de donde venía, y lo que el ángel había preservado cuidadosamente a través de todos los cruces de los umbrales. El niño que demostró desde temprana edad una especial sensibilidad ante la injusticia, que reaccionó con una intensidad al sufrimiento de los demás, que parecía desproporcionada con la breve experiencia de esta vida, que manifestó una orientación hacia el bien más profunda de lo que la educación de esta encarnación podría haber producido en tan poco tiempo, estaba expresando la sustancia moral que se había construido a lo largo de una trayectoria que el guardián vigilaba, pero no borraba. Fue precisamente esta sustancia moral la que el ángel llevó de encarnación en encarnación con el mayor cuidado, porque era el logro más valioso de toda la trayectoria espiritual. Era lo que determinaba lo que el ser hacía con los talentos que poseía y las relaciones que encontraba si el desarrollo de una encarnación contribuía a un florecimiento genuino o se convertía en un desarrollo que solo servía al yo inferior. Y es esto lo que el trabajo espiritual consciente de cada encarnación
debe profundizar y hacer más completamente expresivo en la vida cotidiana, porque era el tejido más profundo de lo que cada ser había construido a lo largo de toda su historia espiritual, y que el ángel custodiaba con el amor que dedica a lo más preciado,